la consignación no es del extranjero, la tasa de cambio ha fluctuado, puede hacer que uno pierda 5 centavos de dólar, 6 centavos de dólar, o inclusive que esté vendiendo en pérdida, ¿de acuerdo? Entonces este riesgo de tasa de cambio es bien importante para los exportadores. Tenemos aquí la volatilidad del mercado, de la tasa representativa del mercado para esas mismas fechas. Si se dan cuenta, para 2007, desde 2007 hasta 2009, la volatilidad es mucho más grande. Y empezamos a pensar en las noticias que hemos venido escuchando últimamente, en donde los exportadores se han venido quejando poco a poco acerca de que el Banco de la República no disminuye las tasas de interés y que no las sube también del gobierno para que mejore la tasa representativa del mercado a la que ellos se ven expuestos y con ese riesgo. ¿Qué otro tipo de riesgo tenemos en el riesgo del mercado? El riesgo accionario. Básicamente eso se da cuando yo tengo posiciones abiertas de compra y venta de acciones o en índices que están representados por acciones, como el índice general de la Bolsa de Colombia. Les apuesto que la gran mayoría de ustedes tiene pensiones en los fondos de cesantías privados y el dinero que tienen todos y cada uno de ustedes está invertido en cosas como esta, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en este momento yo no puedo gestionar ese tipo de fondos. Desde enero se supone que la gente va a empezar a gestionar los fondos con ciertos perfiles de riesgo. Pero ¿qué sucede? Cuando yo tengo acciones, esas acciones también están sujetas a la volatilidad del mercado. Esa grafiquita ya la hemos visto. Y entonces, si yo decido, por ejemplo, en un momento como estos, vender, pues tengo muy buenas posibilidades de haber ganado dinero. Pero si lo que yo estoy es vendiendo por acá en estos picos, pues claramente estoy perdiendo dinero. El riesgo de volatilidad. ¿Qué es eso de riesgo de volatilidad? Pues cuando yo tengo instrumentos financieros que tienen opcionalidad, es decir, las opciones financieras que están dentro de los derivados, esa volatilidad lo que me está diciendo a mí es que muchas veces yo me estoy comprometiendo a mantener unos precios en unos contratos forward, futuros, swaps o de opciones financieras en donde en el futuro, debido a esa volatilidad del mercado, voy a terminar perdiendo dinero. Por eso es muy importante y ahora lo vamos a ver más adelante, unos instrumentos que se llaman las opciones financieras. Tenemos 3 tipos de riesgo de crédito. El primero, que es el riesgo de pago, y es el que temen todos los bancos, que le dice a uno que es que no le van a pagar. Eso sucede es cuando uno le presta plata a alguien y esa persona no le paga en las fechas determinadas. ¿Cómo lo afecta a uno eso? Pues simplemente los flujos financieros y su liquidez no va a poder ser tan buena como uno lo estaba estableciendo. Obviamente la rentabilidad va a subir porque cuando yo le estoy prestando plata a una persona y esa persona no cumple con sus obligaciones, lo va a cobrar unas moras. El riesgo de prepago, que significa no poder cumplir con las tasas de amortización a tiempo. Es decir, cuando un banco le paga o le presta dinero a un agente económico, que éste le pague anticipadamente. ¿Por qué eso es un riesgo y por qué eso afectaría al agente económico que está prestando plata? Pues muy fácil, otra vez el flujo de caja se ve afectado porque él esperaría tener muchísima más rentabilidad y mayores ingresos por medio de los intereses. Cuando a uno le pagan antes de tiempo, pues los intereses van a ser mucho menores y por lo tanto el flujo de caja esperado se va a ver minimizado. Por último, el riesgo de concentración. ¿Qué es eso? No poner los huevos en la misma canasta. Cuando uno le va a prestar dinero a agentes económicos, lo mejor es no prestarle todos los fondos que uno tiene a un mismo agente económico, no a una misma región o a un mismo país. Desafortunadamente, los concilios de Basilea, que son los concilios que más o menos tratan de direccionar el riesgo de crédito de los bancos, les fijan unos topes a los bancos y les dicen que para que no se dé este riesgo de concentración, ellos no pueden tener más de tanto por ciento dirigido hacia un mismo agente o en un mismo producto financiero. ¿Qué otro tipo de riesgos? El riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez está dado por 2 vías. Primero, la liquidez de los activos. Cuando yo trabajo en los mercados financieros y yo saco un papel financiero a este mercado, puede suceder que los agentes de la economía no tengan la suficiente liquidez para comprarme esos activos financieros. ¿Y eso por qué se da? Posiblemente por 2 causas. Una, los precios de los activos son demasiado altos,
O dos, porque las cantidades que yo estoy llevando al mercado son también demasiado altas. Es decir, la demanda no alcanza a cubrir toda la oferta que yo estoy dando de mis productos financieros. Y la otra es la liquidez de la financiación. ¿Qué es eso? Lo que conocemos nosotros como liquidez. No poder cumplir con mis obligaciones de corto plazo. Por último, de los riesgos financieros, no mentira, todavía falta otro, el riesgo operacional. ¿Qué es eso del riesgo operacional en las finanzas? Pues que las personas de las empresas que están encargadas de sopesar el riesgo financiero no cumplan bien con su labor. Entonces, el riesgo de ejecución, riesgo que se atrasen los pagos del flujo de caja hacia los proveedores y eso me cause multas. El riesgo de fraude, que esas personas que están trabajando con los mercados financieros no estén llevando, digamos, toda la parte legal al pie de la letra. El riesgo tecnológico, que básicamente lo que me dice es que los sistemas de información que yo tengo para manejar los mercados y manejar toda la parte financiera de la empresa no están funcionando y no se adecuan a las necesidades. Y por último, el riesgo del modelo, que se da básicamente en los bancos debido a que los modelos financieros se vuelven tan complejos que nadie sabe cómo se maneja eso ahí por dentro. Es decir, nadie sabe cómo funciona esos modelos financieros y al final nadie termina conociéndolos y los modelos se vuelven inadecuados. Por último, el riesgo legal. ¿Qué es eso? Que los agentes involucrados en las transacciones financieras no tienen autoridad legal para realizar las transacciones y los contratos a los cuales se están comprometiendo. Entonces, que ellos no lo puedan liquidar, que las leyes no protejan ese tipo de contratos o que las leyes sean ambiguas. Esos son básicamente los riesgos legales. Miremos entonces lo que se ha denominado como la mejor innovación de los mercados financieros, los derivados. ¿Qué son los derivados financieros? No son más que papeles financieros cuya rentabilidad y precio dependen de otros activos. Y esos otros activos son denominados activos subyacentes. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos diciendo ahí? Son papeles financieros que se parecen en teoría a las acciones y a los bonos, pero lo que va como respaldo de esos papeles financieros no es la propiedad de la empresa o deuda de la empresa, sino lo que está como respaldo son otros activos, ¿de acuerdo? Activos que pueden ser desde petróleo, oro, dólares, hasta algunos índices financieros como el índice general de la Bolsa de Colombia. ¿Qué tipos de derivados financieros tenemos? Pues los básicos son estos: los forwards, futuros, swaps y las opciones. ¿Dónde podemos conseguir esos derivados financieros? En dos sitios. Uno, los mercados no estandarizados o los mercados over the counter, es decir, mercados en donde yo voy a donde una institución financiera y le digo, necesito este tipo de derivados exactamente hechos a mi medida, hechos para mí, o tal vez en otros mercados que se llaman los mercados estandarizados, como en la bolsa de valores, en donde yo lo que encuentro son unos papeles financieros que están hechos para que los compre cualquier persona del mercado, pero con toda seguridad no sopesan el riesgo que yo estoy teniendo. ¿Por qué hablamos de los derivados financieros en este momento? Porque los derivados financieros son una forma de evitar el riesgo. ¿Cómo evito yo el riesgo por medio de los derivados financieros? Pues muy fácil. Los derivados financieros son contratos a término, que lo que me dicen a mí es que yo puedo intercambiar activos en el futuro a un precio determinado. ¿Por qué me evita eso el riesgo? Pues muy fácil. Si yo pienso que los precios de un activo van a subir en el futuro, yo podría establecer un contrato de futuro o forward a un precio determinado más bajo el día de hoy. Y con eso lo que voy a poder hacer es que el día de mañana, cuando los precios suban, voy a poder hacer efectivo este contrato y simplemente voy a ganarme la diferencia que tengo dentro del mercado financiero. Vamos a ver una por una. ¿Qué son los forwards? Son contratos entre dos agentes para comprar y vender un activo a un precio futuro que se determina hoy. Se transan en mercados que no son estandarizados, es decir, yo tengo que ir a buscarlo en las casas de bolsa o en los bancos, y estos contratos casi todos terminan por medio de la entrega de ese activo al que yo me estoy comprometiendo, es decir, petróleo, oro o dinero en cualquier caso, ¿de acuerdo? Esto básicamente es un contrato de compraventa. ¿Qué son los futuros? Pues básicamente lo mismo que los forwards, pero los futuros son transados en bolsa, es decir, en mercados estandarizados.
son otro contrato de compra-venta entre dos